Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de la intensidad. En un capítulo del podcast reciente estuvimos hablando de cómo yo utilizo esta variable para planificar, pero vamos a definir qué es la intensidad en base a 4 definiciones que nos podemos encontrar o formas de entender esta. Te voy a explicar cada una de ellas, ventajas, desventajas de cada una, y al final del video te voy a mostrar cómo utilizo yo esta variable. Vamos con ello. Con la intensidad tenemos diferentes formas de denominarla que fueron haciendo a lo largo de la historia de los sistemas de entrenamiento y de los formatos de entrenamiento en sí, ya que el corredor, el maratonista, el levantador de pesas entienden un tipo de intensidad diferente. En este video te voy a hablar de las 4 percepciones o formas de entender la intensidad que más se utilizan en el entrenamiento de la fuerza, que es la que nos interesa a nosotros. Que estas principalmente son los porcentajes del 1RM, los RMs en sí, que ahora te voy a explicar cómo funciona esto, la velocidad de ejecución y los sistemas de autorregulación. Vamos a empezar con la más clásica, conocida de todas y de la que más se suele hablar cuando hablamos de intensidad en las planificaciones de fuerza, que es los porcentajes del 1RM. Según esta forma de entender la intensidad, cuanto más carga estamos usando, más intensa va a ser la serie, independientemente de la cantidad de repeticiones. Para esta percepción de la intensidad, si hacemos pocas repeticiones con mucho peso, va a ser una serie más intensa que si hacemos muchas repeticiones con menos peso. De acá viene el dicho de que la fuerza se trabaja por encima del 80, 85, 90%, que para mí no es tan así, pero vamos a hablar de eso si quieren en otro video. Para testear el 1RM tenemos los famosos testeos indirectos y los testeos directos. Los testeos indirectos son ecuaciones. Utilizando cargas submáximas hacemos un número de repeticiones y en base a eso podemos calcular cuánto es nuestro 1RM. Estos cálculos, cuanto más repeticiones hagamos, menos exactos van a ser. Una percepción o un cálculo de 1RM teórico a series de 3 va a ser bastante más exacto que a series de 20, por darles un ejemplo. Después tenemos el testeo directo, que básicamente consiste en hacer un testeo de un 1RM en cada ejercicio. La ventaja de este formato es que es una forma de calcular la intensidad bastante más matemática, que si bien no es perfecta porque nada en el entrenamiento lo es, ya que somos personas y no máquinas, no reaccionamos siempre igual al mismo estímulo, al momento que te vas acostumbrando es bastante predecible. Lo que no me gusta de este sistema es que desprecia muchas variables que te voy a explicar con ejemplos para que puedas entender mejor. Una de ellas, por ejemplo, es el rango de repeticiones. Si yo te pregunto qué te costaría más hacer una repetición con el 85% de tu RM o hacerse 15 repeticiones con el 75%, según este sistema, la repetición con el 85% va a ser más intensa al utilizar más peso, pero la gran mayoría de nosotros sabemos que 15 repeticiones al 75% van a ser bastante más demandantes por diferentes razones. Otro tema que no toma tanto en consideración es la fatiga previa. No es lo mismo hacer esta repetición al 80% antes que al final de la rutina. No es lo mismo en un bloque de volumen que en un bloque de intensidad. No es lo mismo hacerlo en una variante que en el movimiento de competición. Todos estos son factores externos a la carga que van a hacer que la intensidad o que, mejor dicho, el rango de esfuerzo, cuánto nos cuesta, qué tan demandante es esa serie, sea diferente. Por esto es que a mí personalmente, como forma de entender y medir la intensidad, no es un sistema que a mí me guste mucho, pero que lo utilizo de otra forma que te voy a explicar al final del video. Después tenemos los mismos RM, que para entender esto tenemos que definir este término. RM es repetición máxima, básicamente es el máximo cantidad de peso que puedo desplazar a cierto número de repeticiones. Casi siempre cuando se habla de esto estamos hablando del 1RM, pero también existe el 4, 5, 6, 7, 12RM, que es lo mismo, el máximo peso que puedo desplazar a más altas repeticiones. Hay algunos sistemas que, hasta donde yo sé, no es lo más común y lo más popular, que utilizan el RM en diferentes rangos de repeticiones para utilizar cargas con el tema de las repeticiones en recámara. Te pongo un ejemplo, si yo agarro tu 6RM y te pongo a hacer con este peso una serie de 4, teóricamente deberías quedarte con 2 repeticiones en la recámara. Lo que está bueno de este sistema es que tiene en cuenta los rangos de repeticiones y las necesidades de cada ejercicio, ya que como vimos en uno de los videos, cada ejercicio reacciona diferente a cargas diferentes en diferentes rangos de repeticiones, que es lo que yo llamo la eficiencia a repeticiones de cada ejercicio
que te lo voy a dejar acá en un video para que después lo puedas ir a ver. La desventaja que tiene esto es que tenés que o calcular constantemente, matemáticamente, los RMs de cada rango de repeticiones en cada ejercicio, lo cual puede ser difícil, en especial a medida que el atleta va mejorando, porque a veces nos encontramos que el atleta tiene una mejora muy grande en cierto rango de repeticiones, pero en cierto otro no hay mejora o incluso puede haber una empeora, ya que nos adaptamos y desadaptamos a trabajar en ciertos rangos de repeticiones. En base a esto también está el tema de la periodización en bloques para adecuarse a diferentes rangos de repeticiones en diferentes momentos del año. Y también está el hecho de que si queremos hacer un testeo indirecto de 4, 5, 6, 12 RM en cada ejercicio de manera reiterativa, la fatiga que se alcanzaría sería muy alta. Después tenemos la velocidad de ejecución. Cuanto más pesado, más lento. El VBT, Velocity Based Training, es un método de entrenamiento un poco más moderno que encontró una relación entre a qué velocidad movemos una carga y qué tanto nos cuesta mover esta carga. Según este sistema, si movemos nuestro 1RM a 1 metro por segundo, por ejemplo, el 70% posiblemente lo movamos a 1,5 metros por segundo. Estos no son números reales, son números que me inventé, pero para explicarlo y que se entienda mejor. Aclaro. Teniendo esto una relación lineal entre a qué velocidad movemos una carga y qué porcentaje de nuestro RM significa esa carga en ese ejercicio. Con este sistema podríamos, haciendo una repetición a máxima velocidad a nuestro 50% del RM en un ejercicio, analizar a qué velocidad se movió y sacar matemáticamente nuestro RM de ese día. Ya que como dijimos antes, hay muchos factores externos que hacen que el 1RM varíe día a día. La alimentación, el descanso, el estrés, la fatiga, el nivel mental del entrenamiento van a ser cosas que van a hacer que nuestro RM a veces sea mayor, a veces sea menor. Por eso que muchas veces los entrenamientos cuestan más que otros. Lo que busca este sistema es utilizar esos datos para calcular el RM día a día y poder sacar porcentajes de eso, adaptándose a las variabilidades de la fuerza que tenemos en la cotidianidad. Otro uso que se le da a este sistema es medir los niveles de fatiga al analizar la caída de velocidad que tenemos en diferentes repeticiones a lo largo de una serie. Así podemos ver cuántas series podemos hacer hasta perder mucha intensidad y en qué rangos de repeticiones tenemos más eficiencia. Esto analiza la velocidad y a esa se la relaciona con la fatiga, pero no necesariamente son datos que están completamente relacionados. El entrenamiento basado en la velocidad en los atletas de fuerza máxima, en mi opinión, tiene algunas limitaciones. Una de ellas podría ser el tema de que con cargas bajas, cuando se le imprime una máxima velocidad a ciertos ejercicios, empieza a haber pérdidas técnicas. Algunos ejemplos podría ser una sentadilla con barra baja o un atleta que tenga mucha extensión de cadera. Si hace una sentadilla muy rápida, la extensión de cadera se puede dar antes de que se enderece el torso, haciendo que quede la barra por delante del centro de gravedad y el atleta pierda el equilibrio. Otro ejemplo podría ser en los fondos con cargas bajas, cuando buscamos velocidad, tiende a haber una extensión de la cadera y una verticalización de la repetición. Estas fallas técnicas pueden dificultar la medición de la velocidad y acostumbrar al atleta a cometer ciertos errores en sus movimientos. También está el hecho de que los atletas de fuerza máxima que se dedican por completo al entrenamiento de fuerza suelen tener más resistencia a repeticiones más lentas y forzadas y hacer más repeticiones en este contexto, que es algo que no pasa tanto a veces con atletas que no se dedican a la fuerza pero que trabajan la fuerza aparte. Atletas de situación que utilizan la fuerza como parte de su preparación física pero que no se dedican por completo a levantar peso. También está el tema de que para poder utilizar este sistema tenemos que tener herramientas muy específicas que muchas veces son muy costosas y saber utilizarlas bien. Por todas estas razones es que a mí no me encanta este sistema y personalmente no vi muchos entrenadores ni atletas que lo estén usando de manera activa. Si bien es verdad que nos da lo mejor de ambos mundos, de la autorregulación y de los porcentajes, al adaptarse a cómo está el atleta de fuerza ese día, pero usando los porcentajes, sacándole la opción de la viabilidad o de las sensaciones que tenga el atleta, haciéndolo más analizable, en mi opinión todavía tiene algunas limitaciones que no lo hacen lo más óptimo para los entrenamientos puros de fuerza, pero como todo es una herramienta más que hay que entender por si en algún momento queremos utilizarlo. Por último tenemos los rangos de esfuerzo percibido. Es uno de los sistemas más populares y tenemos varios sistemas de percepción como pueden ser la escala de Borg, el RIR y la que hoy en día es la más conocida de todas, que es el RPE. Estas escalas nos ayudan a medir la intensidad en base a sensaciones. ¿Cuánto te costó? Esa es la pregunta clave para estos sistemas de medición. Una de las primeras escalas fue la escala de Borg, que nació más o menos en el 73, que basaba la relación
entre la percepción del esfuerzo y las pulsaciones. Era una escala que iba desde el 6 hasta el 20. Más adelante, en el 82, se utilizó la escala Borg CR10, que es la que va del 1 al 10 y hoy en día se la conoce como RPE. Esta escala en un principio se relacionaba con las pulsaciones, después se relacionó con los niveles de porcentaje del músculo que se contraía haciendo la actividad y más adelante sufrió otras modificaciones. La escala esta fue ganando popularidad y resultados y hoy en día la CR10, conocida como RPE por casi todos, es posiblemente la más popular del mundo actualmente. Si bien al principio se relacionaba con las pulsaciones por minuto, después se relacionó con el nivel de tensión del músculo, hoy en día se lo relaciona mucho desde 2008 por la intervención que hizo Mike Tucher con el RIR. El RIR es otro sistema de percepción del esfuerzo que nos dice repeticiones en recámara. ¿A cuántas repeticiones estamos de fallo? Una serie a RIR 2, por ejemplo, serían 2 repeticiones antes de llegar al fallo. ¿Cómo sabemos cuándo estamos por llegar al fallo? Por sensaciones. Acá ya depende mucho de la experiencia del atleta. Esta relación entre el RP y el RIR fue muy criticada, hoy en día sigue siendo criticada, pero para mí fue un gran acierto, ya que simplifica mucho la forma de entender y percibir el esfuerzo por parte de los atletas. No es lo mismo que yo le diga a un atleta, haceme esta serie que te cueste un 8 sobre 10, cuando ni siquiera sabe dónde ubicar el 1 y el 10, que le diga, haz esta serie y te queden aproximadamente 2 repeticiones en recámara, hacela a 2 repeticiones del fallo. Es algo que es mucho más fácil de percibir, mucho más fácil de entender y mucho más fácil de meter en una tabla de esfuerzo. Estos sistemas de autorregulación y percepción tienen la ventaja de que se adaptan a cómo está el atleta en el día. Ya te dije antes con la velocidad, el RM día a día varía mucho y estos sistemas lo que buscan es basarse en las sensaciones del atleta para saber cómo sería esto para cada uno de los movimientos. También toma en cuenta de manera indirecta rangos de repeticiones, variantes, accesorios, cambios técnicos, porque se basa en la sensación del atleta en ese momento. El problema que tiene es que el atleta tiene que entender muy bien cómo funciona la escala, el entrenador tiene que ser muy bueno para explicar cómo se tiene que sentir cada rango del esfuerzo y que el atleta pueda en su cabeza darle un significado a cada número y el propio autoconocimiento. Es una escala que también depende mucho de la experiencia. Yo siempre digo lo mismo, con los principiantes tengo un margen de error de más o menos un punto, porque yo ya sé que si nunca utilizaste RPE le vas a pifiar de entrada. Con los más avanzados tengo un margen de error de 0,5. Yo ya sé que si te pido que me hagas una repetición 8/8, posiblemente vamos a estar entre un RPE 7,5 y 8,5, pero está dentro de la escala que yo considero que me sirve. Cuanto más experiencia tiene un atleta, incluso puede calcular intensidades mucho más específicas, como pueden ser un 7,7, un 8,2 y este tipo de números, que son medio raros, pero cuando ganas experiencia y te conoces mucho a tu cuerpo y a vos en ese ejercicio, vas a poder calcularlo mejor. Una desventaja que considero que tiene este sistema al momento de pautar cargas puede ser el hecho de que vamos a depender mucho de la personalidad del atleta. Algunos atletas van a pasarse de rosca y van a usar cargas muy altas, overshoteando, que es como se le llama cuando el atleta se pasa de la intensidad esperada. Algunos otros atletas se van a quedar cortos por miedo a pasarse o por miedo a ciertas cargas. También está el tema de ciertos factores psicológicos como pueden ser bloqueos mentales con ciertas cargas, creencias autolimitantes, que hacen que cuando el atleta se tenga que someter a ciertas cargas muy específicas, no lo haga por miedo. Estoy seguro de que si te pregunto si alguna vez tuviste un bloqueo con algún número muy particular en algún ejercicio, ya vas a tener en tu cabeza qué ejercicio y qué número fue que te estancaste durante mucho tiempo ahí, que te daba miedo tocar esa carga en particular, que fallaste varias veces y que tal vez al día de hoy ya lo superaste o seguís con ese bloqueo. Con el RP no te auto-obligas muchas veces a someterte a estas cargas. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguna. Como todo en el entrenamiento siempre va a depender mucho de qué percepción tenga el entrenador, el contexto, la persona y el momento. Ahora, ¿cuál utilizo yo? Las 4. Pero te voy a explicar un poquito cómo las utilizo. Los porcentajes de RM yo los utilizo, pero no como método de intensidad, sino para proscribir carga. Que el tema de la carga, si les interesa, puedo también hacer un video como este explicando qué es la carga, diferentes formas de medirla y cómo se puede pautar de diferentes maneras. Aunque ya tenemos un video hablando de cómo puedes seleccionar tus cargas de trabajo que te voy a dejar acá arriba para que lo vayas a ver después. Entonces, yo utilizo esto, pero lo vinculo también con los RM, ya que como dijimos en este otro video,
no siempre va a ser lo mismo trabajar con cierto porcentaje a ciertas repeticiones en los diferentes ejercicios, ya que hay ejercicios que reaccionan mejor o peor a cada carga. Por otro lado, para medir la intensidad, yo sí utilizo el RP basado en el RIR, ya que considero que es una forma más precisa y simple de entender para el atleta en qué nivel de intensidad se tiene que manejar. Y vinculado con el RP, yo utilizo la velocidad del movimiento para yo considerar a qué RP fue esa serie. Yo no utilizo el BBT, ya que no mido con precisión la velocidad, no calculo las cargas de trabajo en base a ella y no calculo los porcentajes de fatiga en base a ella tampoco, porque considero que velocidad y fatiga son cosas diferentes. Pero tengo un esquema visual de a qué velocidad se mueve cada uno de mis atletas en cada ejercicio y en base a eso, cuando me mandan los videos, puedo suponer el RP o la intensidad de esa serie en base a qué velocidad se movió. Y ciertos otros marcadores que ya estuvimos hablando de ellos en el último capítulo del podcast. A lo largo del video, si te diste cuenta, te fui dejando acá arriba muchos otros videos donde íbamos desarrollando algunos conceptos que nombraba. Así que puedes ir a verlos después y si querés vas a ir entendiendo un poquito mejor cada uno de estos conceptos. Y estos fueron los sistemas de intensidad. Si sos entrenador, decime cómo entendés vos la intensidad y cómo la prescribís. Si te entrenás a vos solo y no sos entrenador, decime cómo entendés vos la intensidad también y cómo te la autoprescribís, ya sea cuando te armás la rutina o cuando estás en el propio entrenamiento. Déjame en los comentarios cualquier consulta que tengas al respecto. Si querés que te ayude con tus entrenamientos para lograr progresar en el street lifting, manda un mensaje con la palabra coaching por Instagram. Entra a mi perfil si querés hojear alguno de los videos que tengo y seguime si querés seguir aprendiendo de la fuerza y del street lifting. Los veo en futuros torneos.